Amigos de Artes 9, me encuentro en este momento con Mario Alberto Garduño Hernández, director del Museo de la Caricatura aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para ser exactos en la calle de Donceles 99. Y bueno, ha accedido con nosotros para platicar acerca de, precisamente de lo que es el museo, que bueno, en este momento se encuentra en reparación. Sin embargo, eso no merita que platicar un poco con el director acerca de este importante recinto cultural. Muchas gracias, don Alberto, por esta pequeña conversación. Bueno, antes que nada, una pequeña aclaración, porque acabas de dar un golpe de estado al presidente de los caricaturistas, porque él es el director, antes y ahora director del Museo de la Caricatura. Yo era el director de Relaciones Públicas, ahora soy el director de difusión, por eso es que estoy hablando contigo, para difundir las tareas que hacemos en ese Museo de la Caricatura. Perfecto, me parece muy buena idea. Dígame, el Museo de la Caricatura, ¿por qué es tan importante para nosotros como sociedad? Porque actualmente, ya en este momento, el museo es un museo único en su género en el mundo, porque es la historia de un país contada por los caricaturistas, desde 1826 con la caricatura de Claudio Linati hasta nuestros días. Claudio Linati, uno de los... Claudio Linati, perdón. Ya lo volviste jotito, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, Claudio Linati, bueno, precisamente. Las referencias no nos afectan, ¿verdad? Exactamente. Pero no, creo que él era todo un caballero. Así es. De hecho, pues uno de los pioneros de la caricatura, cuyas algunas obras están dentro del museo precisamente. Sí, la que te mencionaba, la primera caricatura que se hizo en México dentro de la prensa mexicana, porque obviamente hay antecedentes de otros caricaturistas, pero ya dentro de la prensa mexicana como tal, la que se tiene oficialmente reconocida como la primera es la del maestro Claudio Linati, que por cierto él llega a nuestro país porque en el suyo él era un perseguido político. Entonces, al darse cuenta que hay una nueva nación que se llama México, pues decide venir a probar suerte, que por cierto para nosotros fue algo benéfico, porque no solo hizo la primer caricatura, también introdujo en nuestro país la litografía, que es ese gran invento alemán de 1796. Y precisamente podemos encontrar instrumentos de antaño que se utilizaban en las primeras caricaturas, no solamente las caricaturas como tal. Sí, ahora que la gente pueda volver a visitar el museo, encontrará algunos de los utensilios que utilizaban esos caricaturistas de antaño. Vámonos mucho más atrás, antes de que fuera precisamente lo que hoy es el Museo de Caricatura. Anteriormente ese inmueble se le denominaba el Colegio de Cristo. Me estoy refiriendo a la época de la conquista. El antiguo se llamaba Antiguo Colegio de Cristo porque don Cristóbal Vargas, que era el dueño de ese edificio, que por cierto no es el original, ya había otro antes, pero no le gustó, lo mandó demoler y sobre esas bases construyó el que todos conocemos, ¿verdad? El señor, como te decía, es un español con muchísimo dinero, y eso incluso le permitió mandar trazar la calle que hoy conocemos todos como Donceles. Antes era de los Donceles, por aquellos jóvenes españoles que llegaban a probar fortuna a lo que ahora es México, ¿no? Un hombre visionario que pues era de dinero y se preocupó mucho por la educación de los jóvenes en aquellos años, ¿no? Sobre todo porque era un hombre apegado a la iglesia. Sin embargo, su dinero lo destinó a la educación de los jóvenes. Sobre todo a esos jóvenes que no tenían recursos, porque muchos de esos muchachos se acercaban a esa escuela, pequeña escuela, que no seminario, porque algunos suponen que era un seminario, no, era una pequeña escuela donde enseñaba la fe católica, para que obviamente después de que aprendieran todo lo que tenían que aprender sobre la fe católica, salieran a difundirla. Pero como te decía, era básicamente dirigida a jóvenes de pocos recursos, que obviamente esa beca que les otorgaba esta escuela, pues la destinaban al mantenimiento de sus familias, ¿no? Incluso él, antes de morir, pidió precisamente que su fortuna fuera destinada a la educación de los jóvenes. A eso, precisamente, a la enseñanza de la fe católica, pero no solamente la fe católica, también se les enseñaba algunos artes y oficios para que no solamente sobrevivieran, después de que salían de ahí, pudieran sobrevivir, ¿no? ¿Cómo nació la iniciativa de transformar el Colegio de Cristo al Museo de la Caricatura? Bueno, cuando se acaban los recursos de don Cristóbal, que había dejado para esa escuela, pues la escuela finalmente termina siendo la adquiere un coronel que la convierte en una especie de vecindad, y posteriormente y finalmente a principios del siglo XIX y principios del XX, pues se convierte en un despacho de abogados y de libreros. Esa condición la tuvo hasta el 19 de septiembre de 1985, pero debido al terremoto, que
del cual se habló hace un momento, pues se tuvo que cerrar. Eso lo aprovechó la autoridad para darle otro giro a este lugar y finalmente terminó siendo el Museo de la Caricatura. El 17 de marzo de 1987. Un inmueble muy importante porque precisamente reflejan todo el talento artístico de diversos caricaturistas mexicanos y extranjeros, pero sobre todo los mexicanos, ¿no? Que han laborado sobre todo en diferentes medios, sobre todo en periódicos, ¿no? Bueno, tú lo acabas de mencionar, específicamente hay muchos mexicanos, pero también hay gente como Marino Sagasti, como el mismo Claudio Linati, que son extranjeros, Marino y su hermano Osvaldo peruanos, el compañero Linati que te decía que era italiano, y así otros muchos, salvadoreños, Tuno Alvarenga y muchos otros más, ¿no? Que le han dado lustre a la caricatura mexicana. Para todas aquellas personas que tengan pensado dedicarse a la caricatura, dígame usted, ¿es fácil ser caricaturista? No, porque incluso en alguna ocasión Tomás Mojarro me comentó que él quería ser caricaturista. Me preguntó que qué se necesitaba para ser caricaturista. Yo solamente le respondí que dos cosas. La primera, volver a nacer, y la segunda, que Dios te dé ese don, porque es un don el de los caricaturistas, así como el don para ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen doctor, X cosa, ¿no? Además de las caricaturas, ¿qué otras cosas podemos esperar dentro del museo? Bueno, también ahí hay talleres para la gente que tiene ese don, en causarlos, ¿no? Pero sí tienen que tener ese don para que se puedan pulir esos diamantes en bruto. ¿Estos talleres son gratuitos? No, tiene un costo. Los compañeros que son los que los encabezan, pues se los podrán decir cuando ya esté abierto este lugar nuevamente. ¿Abiertos para todo el público? Claro que sí, y bueno, ahí los sábados, por ejemplo, es para la gente de la tercera edad, y los domingos para todo tipo de gente, niños, adultos y ancianos. Precisamente esta charla no solamente toca relación al Museo de la Caricatura, sino precisamente a la presentación de estos libros, donde en uno de ellos, que es el septiembre de 1985, habla precisamente a través de las caricaturas de los acontecimientos de aquellos años. Para ustedes como museo, y precisamente por la representación de las caricaturas, donde precisamente son varios autores los que participan en la colaboración de ese libro, ¿qué representa esa obra? Bueno, aunque en 1985 aún no se existía el Museo de la Caricatura, los caricaturistas acudimos al llamado del presidente de aquel entonces, el maestro Carrillo, para hacer un libro como el que ahora convocó el maestro Arturo Kempis. ¿Y este libro qué tan importante ha sido para ustedes? Los dos, tanto el del 85 como el del 87, ahí se han incluido trabajos excepcionales de muchos caricaturistas mexicanos. ¿Y qué es lo que podemos esperar ahora que abra las puertas nuevamente este museo? Bueno, por lo que nos cuentan y nos dicen la gente que lo está trabajando, es que va a quedar mucho mejor de lo que lo teníamos. Pues esperemos que realmente sea una apertura muy interesante, muy importante. Y bueno, ¿qué les dice finalmente al público precisamente para que visiten el museo? Bueno, que nosotros les mantendremos al tanto para señalar la fecha de su reapertura. Estaremos ahí pendientes para en cuanto nos diga la gente que lo está rehabilitando, qué día se abre y a qué hora, para invitarles. Perfecto, pues le agradezco mucho esta pequeña conversación y bueno, estaremos al pendiente ahora que reabra nuevamente este espacio arquitectónico muy importante, porque no solamente es el museo, sino la historia que guarda dentro de sus paredes y aparte la obra arquitectónica que representa, porque estamos hablando de una construcción desde tiempos de la conquista. Del siglo XVII se complementan ese edificio majestuoso de una arquitectura excepcional junto con esa historia de casi 200 años de caricatura. Y sobre todo en una calle muy importante como lo es Donceles. Ahora Donceles y antes de los Donceles. Y antes de los Donceles. Y mucho antes de los cordobanes, porque ahí se cobraban los impuestos a los talabarteros, a los curtidores, a gente que trabajaba la piel. Pues muy bien, le agradezco mucho, don Mario, por esta pequeña conversación que realmente ha sido muy educativa, muy pedagógica precisamente, y seguramente ahora que vuelvan a abrir este museo va a haber mucha gente interesada en conocerlo aún más, y especialmente ahora que con esta renovación que va a tener. Gracias a ustedes y ojalá que vayan los que ya lo conocen y los que no lo conocen. Perfecto, informó para Artes 9 Héctor Barajas.